Te pedimos por la vida de nuestro pastor, de nuestra pastora, de sus hijas, papito de los cielos, por cada soldado de Jesucristo. Te pido por la vida de ellos, precioso Dios, y te pido que tú seas cubriéndolos con tu sangre preciosa, con tu sangre poderosa, mi Rey. Que tú seas derramando de tu espíritu en este espacio maravilloso, que tú estás utilizando su boca, su mente y su corazón a nuestro pastor, oh Padre de los cielos. Gracias, Padre de Dios. Gracias, Señor bendito, y en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacerte esta oración. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Manuelito. Estamos mirando lo que es liderazgo en su propia vida. Dijimos que el líder no puede ser un excelente líder y un mal esposo, una mala esposa. Afuera, en la sociedad, eso es común. Puede ser un excelente político y ser un mal esposo, puede ser una excelente doctora y ser una mala esposa, pero en el liderazgo cristiano, el líder tiene que ser un líder en su propia vida. Así como es de entusiasta afuera, en el ministerio, en cualquier lugar, tiene que serlo adentro. Sobre todo si se trata del varón, que es la cabeza, o en el caso que la mujer es la cabeza. El líder, por lo tanto, es un soñador, dijimos, es un soñador, es alguien que tiene metas a largo plazo, es inconforme positivo, nunca está conforme con lo que hace, no porque no le guste, no porque sea un caprichoso, sino porque siempre está buscando algo nuevo que hacer, algo nuevo que emprender. Es el que empuja, es el que jala, es el que guía. Como nos damos cuenta, entonces son muchas las actividades que tiene un líder. El líder tiene 1000 asuntos que atender y tan solo una buena organización, dijimos hace 8 días, una buena organización es lo que le va a permitir poder desenvolverse bien y dedicar el tiempo a lo que realmente importa y no perderlo en temas diferentes a lo que tiene que hacer. El líder, o cuando cualquier persona tiene muchas cosas por hacer, por lo general, en lugar de ganar tiempo, termina perdiéndolo cuando tiene una mala organización. Recordamos Lucas 14:28, que es lo que nos dice en Lucas 14:28, que es algo que siempre lo tomamos. Si lo leemos o lo parafraseamos, ¿qué dice ahí si quieren nuestras palabras? Niña Magdis, ¿qué dice Lucas 14:28? Siempre hemos hablado de la torre y de todo lo demás. Bendición, pastor, buenas noches. Dios la bendiga. Sí, se refiere a que si alguno quiere construir una torre, primero debe sentarse a calcular los gastos. Entonces, eso es una parte donde nos habla de administración, de organización, de tener un plan de trabajo, porque a veces tenemos propósitos, planes, pero no tenemos un plan de trabajo. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo es que lo voy a ejecutar? Por lo tanto, un líder, entre más ocupaciones tenga, más organización debe tener. En uno de los programas de Caracol, en la noche del domingo, miraba a alguien que estaban entrevistando, un colombiano que estaba trabajando con el hombre más millonario del mundo. Y entonces le preguntaban, ¿qué es trabajar con el hombre más rico, más millonario del mundo? ¿Qué se siente? ¿Cómo es trabajar con él? Y él decía, no, pues es una cosa loca, él es a las 5 de la mañana, por más tardar ya está levantado, está haciendo una cosa, otra, la agenda, está construyendo porque es alguien que es creador de cosas, preparando viajes que para la luna. Entonces era que decía, uno piensa que por ser millonario ya está la vida relajada, descansado. No, es donde más trabaja, por eso es que tiene plata. 5 de la mañana, por más tardar, ya está en pie, ya está trabajando, pero tiene una agenda organizada. Si no lo hace así, el día le terminará absorbiendo, imponiéndole ocuparse de aspectos más estratégicos, perdiendo poco a poco las perspectivas a largo plazo.
El problema es cuando nosotros tenemos muchas actividades y no las planificamos, poco a poco nos mantiene ocupados. Pero una cosa es estar ocupados en otra cosa, y otra cosa es tener claro qué es lo que quiero hacer. El diablo mismo, a veces lo que nos quiere es tener ocupados. Y como nos tiene tan ocupados de manera desorganizada, pues no tenemos tiempo para el ministerio, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para nosotros, nos descuidamos de todo, porque a veces la idea es estar ocupados. Hay personas que les encanta estar ocupados, pero en la realidad nada de lo prioritario lo está haciendo. Está ocupada por aquí, por allá, hace una cosa, hace otra, y cuando menos piensa se le hizo tarde. Cuando menos piensa, cuando ya va a salir, ya es muy tarde para los compromisos que tiene. Entonces, una cosa es estar haciendo algo específico, concreto, cosas prioritarias, y otra cosa es mantenerse ocupado. Por ahí se le cayó un papel y se acordó que tenía que barrer. Se le cayó agua, se acordó que tenía que trapear. Empieza, lo que le va saliendo lo va haciendo, pero como no tiene nada organizado, lastimosamente, en lugar de ganar, pierde. Por lo tanto, como ministerio, como iglesia, debemos pensar en eso, organización, para poder funcionar bien y alcanzar lo que nos proponemos. El líder tiene que saber priorizar, ya lo habíamos visto antes, distinguir en lo que es realmente importante y aquello que demanda su atención y lo que no lo es. El problema es de muchas personas que mantienen ocupadas es que no logran distinguir entre lo que realmente es importante. A veces se dedican tantas cosas que no son tan importantes que lo realmente importante lo deja, lo olvida, se le olvida. Acto seguido, entonces el líder tiene que saber delegar. Parte de poder ejecutar bien una labor es saber delegar, poder utilizar a las otras personas y obviamente ya dijimos, para poder hacer ese tipo de delegación necesitamos conocer a las personas para que se nos conviertan en ayuda y no nos causen estorbo. El líder se centrará en lo esencial y debemos delegar en otras personas del equipo. Ya dijimos algo, hablábamos el domingo. A los discípulos, la gente los quería mantener ocupados con las viudas griegas, pero los apóstoles tenían muy en claro cuál era su prioridad. En ese caso, Magdis, que estaba ahí en el culto, ¿cuál era la prioridad de los discípulos? La prioridad de los discípulos era dedicarse a la oración y más que todo también a la palabra, a dar el alimento espiritual, mientras que los demás querían que ellos estén pendientes de las viudas y se quejaban de ellos que decían que las tenían desatendidas. Entonces ahí hay un principio de delegación. Él dijo, no es justo, más dice él, no es justo que nosotros descuidemos lo prioritario a lo que Dios nos mandó, que es propagar la palabra, hacer que la palabra corra, por dedicarme a hacer obras sociales. Entonces, las obras sociales no son malas, pero no son prioridad en la iglesia, no son prioridad. A veces el mundo quiere enredarnos. Pero es que ellos no llevan comida, pero es que ellos no van a los ancianatos, pero es que ellos no van a la policía. Eso no es prioridad. Eso es algo aparte. Si hay personas que lo puedan hacer, perfecto. Si hay recursos para eso, perfecto. Pero eso no es nuestra prioridad. Y la gente empieza a querer hacer sentir mal. Y hay muchas iglesias que se dedican más a la obra social y confunden. Vamos a ir a hacer una campaña evangelística, pero no llevan revistas, pero no llevan manuales, no. Juguetes, comida, ropa, vamos a peluquear a la gente que está en la calle. Esas son obras sociales, pero no es la prioridad. O sea, yo no puedo hacer eso y dejar de hacer la palabra. Ahora, que si en la iglesia hay suficiente personal como para que con unos nos dediquemos a la palabra
y otros se dediquen a la labor social, tampoco es malo, pero no es la prioridad. Entonces, como ministerio igual debemos saber cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad y sobre todo nosotros los soldados de Jesucristo, ¿cuál es la prioridad, Manuelito? Nuestra prioridad, pues, la misión que tenemos, ¿no? De que, pues, lo que dice la palabra se escaseará y de igual eso, ¿no? Evangelizar, ¿no? Evangelizar y estar pendiente de las personas. Entonces, nuestra prioridad es dar a conocer la palabra, crear todo lo que sea posible para que la gente entienda la palabra, y si después de eso, que es lo prioritario, pues hay más recursos, hay más personas, entonces dediquémonos a lo social. Pero lo prioritario, cuando yo no entiendo de prioridades, por lo general me ocupo en muchas cosas y lo que realmente era importante no lo hacemos. Cada vez, lastimosamente, el evangelio se va perdiendo por eso. Ahí es cuando hablamos de escasez, ¿sí? Cada vez los pastores, al no tener clara su prioridad, qué es lo que tiene que hacer, se dedican más a eso, ir a visitar personas. Eso es lo prioritario. Y es tanto que se ha confundido que muchos pastores les han hecho creer los discípulos que son los que forman al pastor en esas iglesias, les ha hecho creer que la prioridad es ir a buscar personas, ir a ver cómo las entretengo, a ver cómo lleno la iglesia, y se han descuidado de la palabra y por eso es que se va a escasear. Por eso es que cada vez ya no va a haber palabra. Entonces, en la misma casa, en el hogar, si queremos triunfar, debemos saber qué es lo prioritario. Si usted tiene un taller como Manuelito, si tiene una fábrica, en el caso de Jofrey, Jenny, Diana, la pastora Rosita, bueno, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que mueve mi empresa? Porque a veces podríamos dedicarnos a hacer 1000 cosas y lo prioritario se queda ahí. Magdi, pues allá en el hospital, ¿qué es lo prioritario suyo? En mi trabajo, pues lo prioritario sería garantizar que los medicamentos estén bien preparados, que cumplan con las dosis y darle la seguridad al paciente, ¿no? Es lo prioritario, aunque podrán haber otras actividades. Posiblemente le dicen, Maidita, ¿qué fue? Mire, ya preparó la conferencia de allá. Pues esa no es la prioridad de ella. Debe haber personas preparadas para eso, que les destinadas a eso. Ahora que si ya hizo ella lo que tenía que hacer, preparar todos los medicamentos, tener al día el inventario que se requiere, bueno, entonces haga otra actividad. Pero hay cosas prioritarias que se las descuida. Y eso pasa en todo, en el gobierno. ¿Por qué hay tanta escasez de medicamentos? ¿Por qué cada día los mismos pacientes están muriendo? Porque ya dejó de ser prioridad la salud colombiana. Y hay otras cosas. Ahorita están peleando en política, ahorita están peleando. O sea, ahorita el gobierno se mantiene tan ocupado peleando en otras cosas que lo prioritario pasó a segundo nivel. Y ahí es cuando empezamos a mirar. En la casa igual, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pero eso no quiere decir que no pueda hacer uno. La palabra dice que debo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pero manteniendo la prioridad. Señalar aquellas entonces actuaciones que no debe realizar, fijar los objetivos que se quieren conseguir a lo largo de la semana. Una persona organizada cada semana tiene que ya tener su agenda de esa semana, de esos 8 días. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué es que me voy a ocupar? Por ejemplo, el líder que busca mejorar su conocimiento en inglés puede fijar como meta semanal, pues ver 2 horas de clases, empezando esa misma semana. O sea, ¿qué cosas es lo que quiere hacer?
porque a veces nos olvidamos de nuestra propia capacitación. Debo tener una agenda diaria, día a día, hora a hora, y de esa manera vamos a salir adelante. Al final de cada semana se debe evaluar en qué medida he cumplido los objetivos propuestos y en qué medida estos le permiten avanzar hacia su meta. ¿Sí? Cada semana debería nosotros decir, bueno, ¿qué hice esta semana? En lo espiritual, bueno, ¿qué hice esta semana? Si la prioridad nuestra es hacer que todo el mundo conozca de la palabra, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y esta semana qué hice para cumplir con ese propósito? Porque tenemos muchos propósitos, porque podríamos decir, no, Manuelito, decir, estoy muy ocupado, esta semana no me pude salir de la mula. Y todos tenemos así una serie de ocupaciones, pero dentro de esas agendas decir, bueno, eso es lo prioritario para Manuelito, pero ¿qué otras cosas puedo hacer? En ese orden, en ese plan de compartirle a alguien, ¿a cuántos le compartí? Podríamos ponernos esa meta. Manuelito, Maidis, cada uno de los que estamos, Fanny, creo que es Carolina que dice ahí, sí, ¿no? Fanny. Bueno, en esta semana, ¿qué meta me puse? ¿A cuántos me propuse hablarles o al menos decirle, mire, usted no le gustaría estudiar la Biblia? Es que a veces no entiendo. Bueno, yo tampoco tengo tiempo para ir, pero ¿por qué no descarga la Biblia analizada? Mire, que es una Biblia donde usted la puede entender. ¿A cuántos le hemos hecho esa invitación? Así no le digamos que vaya a la iglesia, pero ¿a cuántos le hemos compartido de la palabra? De la palabra. ¿A cuántos le hemos dicho cómo poder entender la palabra? O sea, en lo espiritual nos hemos hecho ese proyecto, ese plan semanal, porque yo sé que Magdis, Fanny, Manuelito tienen ya una vida organizada, bien agendada. Manuelito sabe a qué horas va a ir a trabajar, sabe qué tiene que hacer, pero en toda esa agenda hemos dicho, bueno, le voy a compartir cada semana siquiera a uno. Y cada domingo decir, bueno, Señor, estoy aquí en el culto, voy a rendirte cuentas. Esta semana iba a compartirla a uno, pero me pasé, le compartí a dos, Señor. O me olvidé y ni siquiera uno. Nos estamos haciendo esa meta porque la misión, dijo ya Manuelito, la misión nuestra es hacer que todo el mundo entienda de la palabra porque va a haber hambre y sed. Pero hemos hecho la tarea de compartir esa palabra, es la pregunta. Manuelito, ¿qué dice? Sí, pastor, ¿no? Y se va a presentar. O sea, también uno, muchas veces en nuestro trabajo y estamos demasiado ocupados, ¿no? Y siempre se va a presentar una persona o así, y uno debe de priorizar, así lo que usted dice, la prioridad cuál es, ¿no? Ahí en ese momento podemos compartirles, así me ha pasado en el taller, ¿no? De que muchas veces sé estar bien ocupado y ahí les estoy hablando también, o sea, busco esa prioridad de poderles compartir. Entonces podemos hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Si yo sé cuáles son las prioridades. En lo espiritual, la prioridad es hacer que la gente conozca de la palabra porque es la palabra la que lo va a salvar. En lo laboral ya sabe su prioridad, en su casa ya sabe la prioridad, pero la cuestión es que tengo que empezar a conjugar cada una de esas cosas. Aquellos objetivos semanales que no se hubieran cumplido, entonces se tratarán de hacerlo en la semana siguiente, realizando pues obviamente un esfuerzo adicional para poderlo lograr. Pero si yo tengo una meta y me acostumbro a cada semana a decir que fue, la cumplí, no la cumplí. Si yo no la cumplí, eso me hace pensar que la otra semana tengo que seguir trabajando en eso. Pero si el compartir la palabra no está dentro de mis proyectos semanales, de decir a cuántos le voy a compartir, pues pueden pasar semanas en blanco y no me doy cuenta. ¿Sí? Es como
en el trabajo. Si a Magdis por algún motivo ese mes no le pagan y le dice Magdis, vamos a tener que esperar para el otro mes y como que se le está pasando el otro mes, Magdis se le olvida. No, pastor, no se me olvida. ¿Cierto? No se le olvide. A ver, me debe un mes, me está debiendo el otro. Ahí sí llevamos cuentas, ¿no es cierto? Si a Manuelito le consigue contrato con alguna empresa de muchos vehículos y le dice, le voy a ir trayendo 2, 3 carros semanales y después le pago, Manuelito, ¿será que se olvida de cuántos carros fue que le llevaron en esa semana? No, pastor, no. A veces las facturas uno se acuerda de todo, ¿no? Y uno a veces eso no se olvida. Eso no se olvida. Pero de las cosas de Dios a veces no lo tenemos en ese mismo orden, en esa misma prioridad. O sea, así como hace factura Manuelito, deberíamos hacer una especie de factura. Esta semana le voy a compartir a uno. Y si yo me acostumbro a cada semana, en todo, en lo espiritual y en todo lo demás, a hacer un balance de qué cumplí y qué no cumplí en su trabajo laboral, en su estudio, en su vida diaria, en lo que quiera, debemos acostumbrarnos a decir, bueno, esta semana cumplí. Algo que nos decimos, y sobre todo cuando yo vivía metido más de lleno pues con ellas en la producción, era que, bueno, tenemos que ponernos una meta en esta semana, ¿cuántas cosas vamos a producir? Si son muñecos, si son fajas, si son lo que sea, ¿cuántas vamos a cumplir? Para que al final de la semana digamos, bueno, nos propusimos hacer 100 fajas, ¿cuántas logramos? Y si no las logramos, bueno, ¿qué pasó? Porque como yo mismo me pongo mi salario y como yo sé cuánto me tengo que ganar, entonces yo a ellos les explico, ¿cuánto se quiere ganar usted? 2 millones. Ah, bueno, entonces divida los 2 millones entre lo que le genera cada faja y eso le determinará cuántas fajas va a tener que producir al mes. Y si yo lo divido en semanas, entonces digo, esta semana no produje la cantidad. ¿Qué pasó? Llegué muy tarde al trabajo, me levanté muy tarde. O sea, ¿qué pasó? O sea, empiezo a hacer un estudio del por qué no conseguí esas metas. Y en todo, en cualquier tipo de trabajo, en cualquier actividad que yo esté haciendo, tengo que aprender entonces a hacer una especie de reunión semanal con mi familia o conmigo mismo y decir, bueno, los propósitos que me impuse para esta semana, ¿los estoy consiguiendo o no los estoy consiguiendo? ¿Qué otras cosas podríamos como planificar en el hogar, en la casa? Fanny está por ahí. ¿Qué cosas podríamos nosotros meter como en esa agenda y decir, yo esta semana tengo que hacer tales cosas? ¿Está por ahí? No. A veces terminamos colgados en facturas, eso, teléfono. Jenny tiene por ahí una lista de cuándo es que tiene que pagar cada cosa, porque como son 2 locales, la casa, entonces son varias cosas, pero necesitamos tener ese tipo de anotación y cada semana decir qué fue, pagué, no pagué, hice, no hice. O sea, de esa manera puedo salir adelante. En la planificación entonces de la semana hay que buscar también tiempo para la lectura. Como líderes debemos sacar un tiempito para la lectura, sea a través de la Biblia o sea cualquier otro tipo de lectura. ¿Por qué es importante eso, Jenny? ¿Por qué es tan importante que en la semana, al menos en la semana, yo saque un tiempito, un día, algo en lectura? Porque eso nos permite desarrollar más nuestra parte de lenguaje, nuestra parte de imaginación, de improvisación, pero si nosotros nunca leemos,
no vamos a desarrollar esa habilidad. Entonces, los líderes entonces tenemos que ser ejemplo en todas las cosas que nosotros hacemos de manera diaria. Todo eso tiene que hacer parte de la vida de un líder, pero estamos hablando liderazgo en la vida. Parte de todo líder, toda persona que está al frente de alguien, llámese mamá, papá, tengo que buscar un momento de lectura, porque eso es lo que enriquece mi dialecto, como dijo Jenny, eso desarrolla mi mente, eso hace que enriquezca mi vocabulario, porque como líderes debemos tener un léxico bastante refinado, debemos tener un léxico como muy amplio, porque de lo contrario, si venimos de un pueblito, seguimos usando los mismos términos del pueblito. Si venimos de abajo, de una posición cultural no tan elevada, seguimos con eso. Si somos líderes, debemos mostrar ese tipo de cultura, que no lo da la universidad, pero sí lo da una buena lectura, que yo pueda aprender, que me enriquezca mi vocabulario, porque son muchas personas las que nos pueden estar escuchando, y más cuando nosotros ya predicamos. Debemos dejar un ratito, no sé qué libro estén leyendo ustedes, no sé qué, porque a veces nos gusta mucho solo oír, pero es que la lectura es lo que hace que desarrolle mi mente. Por eso el devocional lo envío en audio, pero también lo envío escrito, para que podamos hacer las dos cosas, escuchar y leer. Entre más yo lea, más me desarrollo, más desarrollo mi mente, más desarrollo mi inteligencia. De lo contrario, me quedo encerrado en el mismo léxico, hablamos las mismas cosas, pero es necesario un rato de lectura. Como líderes debemos tener un tiempo para el deporte y diríamos, bueno, yo no estoy en cancha, bueno, caminar al menos, ¿sí? Si va a la tienda, busque caminar, pero a veces queremos ir a la tienda en moto o en carro y no queremos movernos para nada. Si un líder, y eso cualquier persona, pero como estamos hablando de liderazgo, si un líder pues está totalmente enfermo en su cuerpo, pues no va a producir, no va a tener fluidez en su forma de pensar. Por lo tanto, hablaba con alguien o escuchaba a alguien experto en deportes, decía, lo importante es que se mueva. Si no tiene rutinas organizadas, si no tiene gimnasio, si no tiene... Lo importante es que se mueva, que el cuerpo se mueva, que lo mantenga en actividad. Pero a veces no nos gusta ni siquiera caminar. Tengo que buscar un tiempito para eso. Un tiempo para el ocio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar un tiempito para mí, un ocio. ¿Qué le gusta hacer a ustedes? ¿Solo acostarse? Bueno, acuéstese un tiempo donde no solamente esté saturado con las cosas que tengo que hacer. Como mamá, papá, un ratico de ocio, su tiempo, el suyo. Porque a veces como mamita, como papito lo quiere tener ocupado en todo, ocupado. No, saque un ratito para usted, qué es lo que le gusta en ese rato. Ahora, si confunde el ocio con el trabajo, ahí sí nos fuimos para abajo, ¿cierto? Trabajo es trabajo, su tiempo de ocio es su tiempo, pero las dos cosas separadas, porque cuando no tenemos organización, entonces confundimos todo. Son las 9 de la mañana y ¿qué está haciendo? No, estoy en mi tiempo de ocio. No, ese no es tiempo de ocio. Ahí tiene que estar trabajando. Entonces, algo importante en el trabajo de Magdis, creo y tengo entendido, cuando usted entra al trabajo, ¿qué pasa con su celular, niña Magdis? ¿Se fue Magdita? Pastor, cuando yo entro al trabajo ya no me permiten el celular, tengo que dejar el celular en el locker, no puedo utilizarlo. ¿Cierto? Porque puede ser muy fácil que le dé la tentación, no solo allá donde Magdis, en toda empresa, hoy en día le decomisan los celulares. Usted entra a trabajar y por favor su celular lo deja ya en el locker, lo deja con su ropita, pero al trabajo no me mete celular, ¿sí? Porque
eso hace parte de la organización y de no robarle tiempo a la empresa, porque va a ir en decremento de la empresa, porque va a fallar la empresa. Por lo tanto, hay, como Mac dice, ella entra fuera celular, lo tiene que dejar allá. Nadie puede entrar con celular. Si quiere hablar con Magdita, tiene que timbrarle para que ella al mediodía, cuando ya va a almorzar, vea y le devuelva. De lo contrario, no puede usar el teléfono ahí, porque está en hora laboral. Pero sí debemos tener nuestro tiempo de ocio, de un ratito mirar televisión. Por eso evita el estrés, evita la monotonía, porque a veces nosotros queremos darlo todo. No doy todo, pero sí doy lo mejor. Prioridades, ¿cuáles son las prioridades en su vida? Si su prioridad es trabajo, pues debo trabajar. Y ya aparte, pues busco esos espacios donde me pueda relajar, donde las pausas activas. Sí, hoy toda empresa le obligan a tener pausas activas. ¿Qué quiere decir? Un momento donde usted se relaje, se olvide de lo que estaba haciendo y no viva tan estresado. A veces pensamos eso hoy en día en los animales. Saque al perrito al parque porque se le estresa. Y la pobre mamá metida todo el día ahí y nadie piensa en sacarla también al parque para que se desestrese. Entonces, la semana pasada hablábamos de equilibrio, ¿cierto? Debo tener equilibrio, equilibrio. Cada cosa en su lugar. La Biblia dice, para todo, ¿qué es que dice? Todo tiene Para su todo hay tiempo, tiempo. para todo hay tiempo. No puedo confundir una cosa con la otra. Por lo tanto, no resulta lógico ni por supuesto recomendable estar todo el día en la oficina de 9 de la mañana a 10 de la noche porque va a llegar ese tipo de estrés. Hay momentos donde pues sí, Dios me puso a mí, por eso siempre digo, 13 años en la oficina en las Américas, pero Dios sabía y sabe, pero ahora me da una oficina pues ya más aireada, donde puedo ver personas con el fin de cuidar mi mente, porque sobre todo mi trabajo es muy mental, donde estoy todo el día, piense y piense y piense y piense. Entonces, mientras usted se cansa sus músculos, yo me canso mis músculos mentales. Por eso necesita esas pausas. Estamos hablando entonces y ya con esto terminamos esta clase que ha estado como en 3 lunes, pero es una sola clase. ¿Cuál es el nombre de esta clase? ¿Quién se acuerda? Liderazgo en su propia vida. Liderazgo en su propia vida. Esa es la clase, ¿cierto? Liderazgo en su propia vida, sino que lo hacemos en 3, 4 lunes. Hoy terminamos, si Dios quiere, con esa clase de liderazgo en su propia vida. El líder no puede darse el lujo de desglosar su vida de liderazgo. Si soy un buen líder en la iglesia, tengo que ser un buen líder en la casa, porque la Biblia dice que si no es así, ¿qué pasa, Adrianita? ¿Qué pasa si el líder es buen líder en la iglesia, pero no en la casa? ¿Qué dice la palabra? Que no puede ser, que no puede liderar la casa, la iglesia, ¿cierto? Dice, si no es un buen líder en la casa, pues tampoco puede ser líder en la iglesia, porque imposible que en la iglesia sea tan activo y en la casa no. O imposible que en la casa sea tan activo y en la iglesia tan amusgado o tan amusgada, que en la casa sí hablo hasta por los codos, critico, reniego lo que decía el domingo. En la casa todo me parece mal, el pastor no me gustó, a mí no me parece, pero en la iglesia no es activo. O sea, no se trata solo de criticar, sino ser activo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, esta es la clase que terminamos hoy. Si
el líder tiene que acostumbrarse a autoimponerse todos los días, hacer ese tipo de balance, de decir, debo tener equilibrio, debo ser un guía, debo ser ejemplo, debo ponerme propósitos, metas, y sobre todo el líder es aquel que tiene metas a largo plazo, tiene visión futurista. Tengo que aprender a ver el futuro de mi empresa, de mi vida, del grupo que dirijo, donde nos vemos dentro de algunos años. Como iglesia, nuestra prioridad ahorita es viralizar la palabra. Hablaba con 2 pastores en esta semana y uno de ellos me decía, wow, es que el trabajo que usted hace, de tanto que hace ahí, y cómo hace eso. Digo, porque Dios me dio esa capacidad y Dios es el que nos dio esa misión de viralizar. Eso lo hacen los candidatos políticos, eso las grandes empresas. Las grandes empresas tienen personal solo dedicado tiempo completo a las redes para viralizar. Los políticos, ellos, ¿qué cosas quieren hacer viral? Ellos tienen personal, no solamente hablando de Petro, él y todos los candidatos políticos, todos, Uribe, los otros, todos, tienen personal dedicado tiempo completo solo para estar en las redes, para hacer viral cada uno de lo que ellos dicen, de lo que ellos hacen, porque de esa manera pueden llegarle a todo el mundo. Y si ellos lo hacen, ¿por qué no hacerlo nosotros? Que la orden es la misma. Dios, parafraseando, en la palabra podríamos decir, en lugar de decir, lleven la palabra hasta los últimos rincones de la tierra, usando tecnicismo digital, ¿qué diría entonces? ¿Qué diría en la palabra de lo que acabo de decir? Hagan la palabra de Dios, ¿qué? Viral. Hagan viral. Hagan que la palabra, así como usted encuentra tantas cosas, mujeres desnudas, esto, hombres haciendo, que lo hacen viral, hagan la palabra de Dios viral, que por donde entren, ahí se encuentran, Hay cosas que hacen tan bien ese trabajo que usted va a buscar cómo se hace una mazamorra y ¡pum!, le sale una mujer o algo. Y dice, ¿cómo así? Yo no estaba buscando eso. Sí, pero ellos trabajan con tanta dedicación, que han hecho tanto viral eso, que empieza a salir por todo lado, hasta en la sopa. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Esa es la prioridad. Y ya pronto, en estos días, en estos meses, ya estaremos trabajando sobre lo que es la iglesia. Por eso, lo que ya empezamos a hacer. La cuenta, y esa cuenta se llama cuenta de bajo monto. ¿Qué quiere decir? Porque ahí no podemos manejar grandes cantidades. Cuando ya la iglesia crezca lo suficiente y haya el dinero suficiente y Manuelito y Magda digan, pastor, ya estamos rebosando los límites de la cuenta, entonces ya toca abrir una cuenta normal a nombre de la misma iglesia, pero porque ya hay dinero para pagar la misma personería jurídica, porque ya hay dinero para pagar todos los demás impuestos, y asimismo entonces habrá dinero para tener una cuenta normal. Pero vamos en ese orden, en esas prioridades. Entonces terminamos hoy con lo que es la clase de liderazgo en la propia vida. ¿Qué otra cosa hemos visto entonces en esta semana sobre liderazgo en la propia vida que nos pueda quedar claro antes de cerrar ya esta clase? A cada quien le va a preguntar una sola cosa. Manuelito, ¿qué cosa hemos aprendido en estas semanas de liderazgo en la propia vida? Y a cada uno le va a preguntar así que tenga su respuesta. Pastor, sí, de ser organizado, ¿no? En todos los
del liderazgo en su propia vida, pues tienen que tener una organización para priorizar las cosas. O sea, si no soy organizado, de igual no voy a priorizar nada. Geoffrey, ¿qué cosa aprendió de esta clase de liderazgo en la propia vida? Amén, pastor. Pues que debemos de ser buen cabeza de hogar para poder también ser buen líder en la iglesia, que todo va de la mano y debemos de tener una buena organización, es tener todo planeado, ¿no? Dianita, ¿qué cosa aprendió de esta clase de liderazgo en la propia vida? Tenemos que tener prioridades, saber qué hacer de primero y qué hacer después. De Jenny. Debemos ser líderes de visión, que vayamos más allá, no solamente estancarnos en una sola cosa, sino ir más allá, ir adelantados a la misma realidad, a las mismas cosas. Tiene que ser una visión de futuro. Magdis, ¿qué aprendió? Dice que también debemos tener ese tiempo, ¿no? Que para todo hay tiempo, de algo importante que decía para la lectura, una manera de obtener más cultura, de mejorar nuestro lenguaje y así también de cada día pues desarrollar más nuestras habilidades. Porque de lo que yo leo, de lo que yo oigo, de lo que yo veo, es lo que yo me voy formando. Si usted se acostumbra a lo que se llama hoy a mirar cosas chatarra, así va a ser su forma de hablar. No sé si usted se ha puesto a pensar cómo usted está hablando. ¿No será que la forma que usted habla es lo que usted ve? Y es igualito, así como lo que ve, eso es como ha adquirido su forma de hablar. Por eso es tan importante que yo escoja, que leo, que veo, que oigo, porque eso es lo que yo después lo voy a expresar. Y a veces ni cuenta nos damos, pero eso es lo que está expresando. Me hace acordar ahí rapidito alguna película que usted habrá visto, ese señor que hacía de La Máscara, creo que es, y el que tenía el hijo que lo tenía educando con una mexicana. El niño, como tanto tiempo pasaba con la niñera que era mexicana, el niño, aunque era de Estados Unidos, él ya hablaba como mexicano, porque eso es lo que él oía todo el día, escuchando a la niñera hablar como mexicana, que él aprendió a hablar como mexicano y ya se le olvidó el lenguaje de su propio país. Así mismo somos nosotros. Lo que usted ve todo el día, eso es lo que sale de su boca y eso es lo que nosotros actuamos. Adrianita, si está ahí, ¿qué cosa le quedó clara de esta clase, no de hoy, sino de toda esta clase de liderazgo en la propia vida? Pues yo aquí tengo unos apuntes que dice desempeñar bien el rol de madre o padre y organizar tus ideas. Pues eso es lo que es mi aporte. Entonces debemos aprender a organizar bien nuestras ideas. Si no tenemos organizadas las ideas, a veces las ideas las bombardeamos. Tenemos muchas ideas, pero si no las organizamos, no concretamos ninguna. No sé si estará Fanny. ¿Está Fanny ahí? ¿Qué cosa aprendió de esta clase total de liderazgo en la propia vida? Fanny como que nos dejó solo el celular nomás. Bueno, entonces, con esto terminamos entonces lo que es esta clase para seguir ya con nuestra próxima clase de liderazgo. Así que preparémonos para eso. Ya les pondré ahí el enlace de la próxima clase. El enlace que estaba ahí era de toda esta clase y ya en estos días les pongo el enlace para la próxima clase para que la tengan en cuenta. Así que con esto terminamos por hoy, no solo con este espacio, sino con toda la clase. Esperamos que nos haya quedado claro al menos lo que dijimos hoy.
Prioridades. Mire cuál es su prioridad, qué es lo más importante en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su vida, qué es lo prioritario. Y si nosotros aprendemos qué es lo prioritario, automáticamente vamos a ir desechando cositas que nos estorban y que no hacen que tengamos el rendimiento apropiado en cada área de las que hacemos. Recuerde el jueves, entonces, nuestro culto virtual. El domingo estamos de ayuno, creo. Entonces, ya sabemos, preparándonos para ese día también. Y el domingo, pues ya nuestro culto habitual del ayuno y los dos predicadores. Niña ¿quién oró primero? Manuelito. Entonces, Magdis nos despide en la oración. Amén, pastor. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Rey, por esta noche que nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, escuchar tus enseñanzas, bendito Padre. Nos recuerdas, amado Dios, esas prioridades que tenemos, Señor, en primer lugar contigo, con tu obra, Señor, y así también que podamos organizar las prioridades que tenemos a nivel personal o familiar, Señor. Ayúdanos, mi Rey, siempre a entender y a poder planificar de la mejor manera ese tiempo, Señor, para hacer las cosas como tú quieres, bendito Dios, y poder poner en práctica, bendito Rey, todas esas facetas de liderazgo, Señor, que aprendamos a tener ese liderazgo en nuestra propia vida, Señor bendito. Ayúdanos, mi Señor, cada día a hacer las cosas con gozo, con amor, así como tú nos mandas, bendito Dios. Que disfrutemos siempre, Señor, lo que hagamos para ti, bendito Rey, y que así también podamos disfrutar las cosas a lo largo de nuestra vida. Te damos gracias, mi Rey, por la vida de nuestro pastor, por la palabra, la sabiduría que tú das en él, Señor, para que él nos pueda enseñar a cada uno de nosotros. Bendecimos a todos los que se han congregado en esta noche, Señor, para que cada día, Señor, tú seas instruyéndonos, pon en nosotros esa disposición, ese gozo, Señor, para aprender cada día más. Que tu presencia siempre nos guarde, Señor, nos guíes en todo momento, bendito Rey, y nos ayudes a seguir adelante tomados de tu mano. Te damos mil gracias, Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Que pasen buena noche. Amén. Dios la bendiga. Dios los bendiga a todos. Bendición, Dios los bendiga. Dios los bendiga.